Hola, soy Carlos Espinosa y esto es Divagaciones, un canal para discutir sobre temas políticos, filosóficos y de actualidad. Quizás no haya un tema de actualidad más importante en este momento para Colombia, a pesar del lógico desgaste que ha tenido el del paro nacional, con más de 42 muertos y 162 desaparecidos hasta el momento. Ha sido uno de los paros más violentos de la historia de Colombia. Naturalmente, la situación política, social y económica del país es cada vez más inestable. Así que yo pienso que amerita cuando menos varias reflexiones. Primero que todo, hay que decir que muchas de las encuestas que se han hecho hasta ahora demuestran que la mayoría de los jóvenes estamos a favor del paro, lo cual dice mucho teniendo en cuenta la situación actual y todas las consecuencias que ha habido económicas y sociales a raíz de él. Porque si bien la reforma tributaria fue de alguna manera la chispa que avivó los ánimos de protesta, esa chispa por sí sola nunca habría podido encender nada si no hubiera sido por otros numerosos problemas que tiene el país. Y muchos de esos problemas son problemas que ya se habían expresado en las protestas del 2019, por las cuales había habido una negociación con el gobierno cuyos términos jamás se cumplieron. Pero más allá de que los jóvenes estemos de acuerdo con la necesidad de un cambio profundo en la política del país, yo pienso que es importante entender que existen muchas perspectivas distintas en el paro y sobre todo muchas posiciones sobre cuáles deben ser sus fines y cuáles deben ser sus métodos. Habiendo dicho eso, para mí una cosa es totalmente clara y es que la vasta mayoría de las protestas han sido pacíficas. Han habido casos concretos en los que se han utilizado métodos de presión política como los bloqueos, el desvío de vías, la destrucción de propiedades públicas o privadas, las cuales los medios siempre se refieren como vandalismo, que en muchos casos conducen a enfrentamientos entre la fuerza pública y los protestantes, escalamientos de la violencia y motivos para que se empañe la protesta justa, que reitero, es mayoritariamente pacífica. Y en ese sentido, mi posición es que mediante la protesta pacífica, la organización y la disciplina se pueden alcanzar victorias muy importantes y hacer cambios políticos sustanciales. Pero también es cierto que para lograr un cambio es necesario tomar acciones que verdaderamente incomoden y subviertan el orden. Como quien dice, no sirve para nada marchar en el andén. Y en últimas, cuál método se justifique, cuál no, que sea legítimo, que no. Es algo que va a depender del contexto en el que se den las protestas. Pero este video no es para hablar de si la protesta debe hacerse de una forma o de otra, sino para analizar una narrativa que a mi parecer es muy peligrosa que el gobierno está creando alrededor de la protesta social. Y no estoy hablando solamente de esa estigmatización, de eso de decir que todo el que sale a protestar es un vándalo, que realmente es algo que siempre han hecho los gobiernos del establecimiento, sino esta idea que está calando cada vez más de que hay una especie de fuerza oscura moviendo los hilos del paro. Porque pareciera que en el gobierno no se ponen de acuerdo entre si es Chávez o Castro o la Unión Soviética o Santos o Petro o las FARC, que se pusieron detrás a organizar todo para desestabilizar su gestión. Lo que están haciendo es armarse una especie de popurrí ideológico, buscando a quien echarle la culpa de las protestas para no asumir la responsabilidad de su mala gestión y no reconocer los problemas que tiene el país. Pareciera ser que dentro de todo ese popurrí ideológico, el chivo expiatorio más claro que pudieron identificar es al político colombiano que quedó de segundo en las elecciones presidenciales pasadas, que en las últimas encuestas de intención de voto tenían la ventaja avasalladora sobre los otros candidatos. Un político que claramente no necesita presentación para cualquier colombiano. Habiendo dicho eso, quiero hacer una especie de disclaimer, y es que yo no soy petrista. De hecho, he sido muy crítico de Petro en muchas cosas, también comparto algunas otras con él, pero más allá de que Petro pueda representar a mucha gente, mucha otra como a mí no, pienso que es muy peligroso eso de atribuirle el paro a un político en específico y tomar decisiones totalmente basándonos en esa narrativa, porque precisamente esa narrativa es lo que conduce a un gobierno en unas protestas de un nivel tan alto de tensión como las que están habiendo en este momento, a escalar la violencia en lugar de buscar salidas a las tensiones. El gobierno crea una especie de fantasma del castrochavismo que no le deja gobernar, cuando justamente uno de los retos más grandes que tiene el paro nacional es el de unificar todas las diversísimas fuerzas que están participando de él para poder establecer unos objetivos específicos
que se traduzcan en acciones políticas concretas. El Comité Nacional de Paro es apenas uno de los actores importantes del paro, pero también están participando partidos políticos, sindicatos, indígenas, y el comité mismo del paro está integrado por múltiples organizaciones. Pero sobre todo, la participación más importante, pienso yo, es la de muchísimos jóvenes que no responden a organizaciones ni a partidos políticos, sino que basándose en su propia realidad y en sus propias necesidades, están saliendo a exigir sus derechos. Cuando el gobierno le atribuye el paro nacional a un solo político en concreto o a una sola organización, o echa todo en una sola bolsa con una sola denominación, está desconociendo todo lo que hay detrás, desde organizaciones múltiples, partidos, sindicatos, comité de paro, hasta ciudadanos independientes que salen por insatisfacción o muchas veces por física hambre. Y la implicación más importante que tiene eso es que el gobierno ya no va a tratar el paro como una expresión genuina de la sociedad y como un síntoma de su propia mala gestión, que es lo que es, sino como una pelea electoral contra Petro, contra Castro, contra Chávez, contra la Unión Soviética, contra Santos, o qué sé yo. Y en el momento en el que el gobierno hace esa caracterización, sus decisiones ya no van a estar basadas en una búsqueda de canales democráticos para escuchar a los distintos sectores de la sociedad que están en paro, sino que solamente van a ser una especie de estrategia para ganarle al castrochavismo, para ganarle a Petro, para ganarle al que les toque en las elecciones de 2022. Y en ese sentido, aunque sus decisiones parezcan favorecer las peticiones del paro, como fue la de haber tumbado la reforma tributaria, la de sacar al ministro de Hacienda, en últimas solo van a ser una estrategia. Y evidentemente, si para el gobierno el paro no es sino una pelea contra sus opositores políticos, pues no va a ser ninguna apertura honesta de canales democráticos, sino que solamente va a buscar tácticas para acabar con el paro lo más rápido posible. Y lo más grave, evidentemente, es que esas tácticas muchas veces involucran la represión asesina y frontal de la fuerza pública, incluso permitir la violencia entre civiles, y pues a todo eso se suma la estigmatización del paro desde los medios y la creación de barreras de humo, muchas veces de diálogos falsos que no tienen ninguna intención genuina de llegar a ningún tipo de consenso. Y sí, puede que haya violencia desde todos los lados y en todos los casos es condenable, pero lo cierto es que el gobierno tiene el poder y la facultad de decidir si escala o si mitiga esa violencia, y se ha dedicado a escalar la violencia en su intento de ocultar su debilidad y su incompetencia. Cuando el gobierno no reconoce que detrás de las protestas también hay gente que sacrifica su tiempo, sus estudios, sus trabajos y muchas veces su vida, porque están cansadas de la manera en la que se están haciendo las cosas, la consecuencia directa es un mayor nivel de tensión, un mayor nivel de polarización y una mayor propensión a la violencia. Hay un hecho fundamental que nos demuestra la historia, que se ve en la teoría política, y es que en este tipo de coyunturas críticas un gobierno tiene dos rutas a grandes rasgos. O se amplían los canales democráticos y se hace todo lo posible por tratar de llegar a consensos y garantizar una participación lo más amplia posible de todos los sectores de la sociedad, o simplemente se aumenta la represión y se escala la violencia. Y lo cierto es que con esta segunda opción nunca gana nadie. Cuando se escala la violencia, los únicos resultados son o el caos y la destrucción, como un efecto obvio de la incapacidad de un gobierno para gobernar, o la tiranía, que es la única opción que tiene un gobierno débil para mantener el orden dentro de su territorio. Y por eso es que la narrativa que está adoptando el gobierno es tan peligrosa. Es un gobierno débil que está haciendo todo lo posible por parecer fuerte. En ese cometido se está acercando cada vez más, poquito a poco, o más bien a pasos grandes, a una tiranía, mientras que el país se torna cada vez más hacia el caos y hacia la destrucción. Entonces, pues, la conclusión obvia es que un gobierno, si fuera competente, más allá de que sea de derecha o de izquierda, repensaría su narrativa frente al paro y trataría de abrir canales democráticos genuinos. Y no se trata de hacer diálogos falsos para quedar bien frente a la comunidad internacional
y ganar las elecciones, que haría parte de lo que ya mencioné como la estrategia, sino verdaderos mecanismos a gran escala que busquen incluir a la mayor cantidad de sectores en el país, escucharlos, tomar decisiones políticas concretas basados en esos diálogos, que si bien no van a hacer feliz a todo el mundo, por lo menos son el resultado de un proceso democrático auténtico. Y dicho todo eso, yo pienso que los ciudadanos que apoyamos el paro nacional también tenemos unas responsabilidades. Queremos que el paro resulte en unas acciones políticas concretas y no se torne simplemente un recuerdo más de la historia. Y esas responsabilidades tienen que ver mucho también con la cuestión de la representación y toda esa narrativa que está muy generalizada por razones muy entendibles de que el Comité Nacional de Paro no nos representa, de que ningún político nos representa, de que ningún partido nos representa. Y obviamente nadie está obligado a sentirse representado por nadie. Y en particular quiero referirme al Comité Nacional de Paro, que se ha abanderado muchas veces de las luchas sociales en el país, para algunos legítimamente, para otros no. Porque si bien el Comité Nacional de Paro tiene muchas cosas criticables, hoy en día, particularmente en lo que representa la cuestión de la representación, yo considero que siempre será una organización importante por la trayectoria que ha tenido, por el liderazgo en la lucha social a lo largo de la historia reciente del país. Porque en últimas, la política se trata de ganar fuerza, de adquirir consensos para tomar decisiones trascendentales en la sociedad. Y la fuerza se gana mediante la organización, mediante la unión. Y si queremos tener la fuerza para enfrentar a un gobierno que cae cada vez más en el autoritarismo, necesitamos organizarnos y luchar con una disciplina, unos objetivos concretos y unos liderazgos visibles.